Hola, buenas noches, bienvenidos a Qué grande es el cine, a este cineclub de la 2 de Televisión Española, para ver El Señor de la Guerra, una película del año 1965 dirigida por Franklin Schaffner. Creo que una breve introducción de Schaffner podría concretizarse en que fue uno de los mayores prodigios, mayores talentos de la televisión norteamericana, de esa generación irrepetible de Sidney Lumet, John Frankenheimer, etc. Pero aún así, si en esa época existía ya una televisión de autor, creo que Franklin Schaffner fue el prototipo de ellos. Era un hombre con un enorme bagaje cultural, con un gran talento para las imágenes, sobre todo muy dotado para las adaptaciones cinematográficas, porque entendía perfectamente la obra de los demás. Hay algunos libros que hablan precisamente de su relación con los escritores. Cuando pasa al cine, evidentemente, entra con una obra que tiene un tinte muy televisivo, que es The Best Man, película que no se ve en España, está prohibida, es una película sobre la política norteamericana, interpretada por Henry Fonda, e inmediatamente hace El Señor de la Guerra, donde explota realmente su estilo, un estilo de una gran imaginería, de una gran belleza visual y sobre todo de una gran dirección de actores. Luego Franklin Schaffner, que era prácticamente un director desconocido, es uno de los hombres fuertes de la 20th Century Fox, hace un gran éxito, tanto es así que ustedes saben que ha habido secuelas y secuelas, que fue El planeta de los simios, con esos planos finales realmente sobrecogedores, con la Estatua de la Libertad enterrada en las playas de Nueva York, de Manhattan, y luego, evidentemente, su carrera sigue ascendiendo, gana con su película Patton 8 Oscars, después vendrá Nicolás y Alejandra, bueno, hasta que luego viene un declive, evidentemente, con películas como La Esfinge, incluso Los chicos del Brasil. Pero Franklin Schaffner es uno de los directores que en su momento alcanzan mayor prestigio sin perder nunca de vista la taquilla. Es un hombre que sabe que el cine es un arte industrial, lo ha repetido muchas veces, y bueno, prueba de ello es que durante un periodo que yo diría de 10 años es sin duda alguna una de las estrellas del cine norteamericano. Hoy vamos a ver quizá una de sus películas más representativas, aunque es muy difícil decir esto, porque claro, Patton probablemente es su obra maestra, o Nicolás y Alexandra, pero yo creo que El Señor de la Guerra es la que produce un impacto enorme en los espectadores, sobre todo europeos, de mitad de los años 60. Nos encontramos con un drama o un melodrama medieval, pero con una visión de la Edad Media que se aleja bastante de Bergman y de otros tratamientos europeos. Hay una cierta fantasía, hay un mundo como de magia. La historia, la anécdota del Señor de la Guerra, que por orden de su duque, el duque de Normandía, tiene problemas con los druidas y entonces se tiene que acercar a un territorio hostil en donde se pone de manifiesto si va a utilizar o no el derecho de pernada, el derecho del Señor. Va dándonos la idea de que lo que vamos viendo no solo es una película de aventuras o una película de amores, sino que uno siente el esfuerzo físico en un asalto de una torre, lo que suponen las armas de guerra, etc. Pero bueno, para hablar de esta película yo creo que muy poca gente está capacitada como Antonio Jiménez Rico. Muy buenas noches, porque el propio Schaffner lo sabía, yo se lo he contado en algunas ocasiones, porque pude llegar a ser amigo personal de Schaffner, que siempre, y es verdad, que cenábamos juntos o comíamos juntos, me daba invariablemente recuerdos para sus amigos de España, Gil Parrondo, Ricardo Navarrete y Julián Mateos. Pero yo le hablaba mucho de que Antonio Jiménez Rico, que empezaba entonces su carrera como director, había sido casi el descubridor suyo en España, hizo una crítica espléndida en la revista Cine Estudio, luchó por que aquel año, entonces todas las revistas elegían al final de cada año sus mejores, fuera El Señor de la Guerra, nos arrastró a unos cuantos y logró casi poner de moda, dentro de unas pequeñas minorías, a Franklin Schaffner como uno de los autores a seguir. Así que yo creo que son los viejos tiempos que vuelven, ¿no? Cuando vimos aquella película que realmente nos produjo un impacto enorme. Yo ahora con el tiempo, yo ya no sé realmente si lo que nos produjo un impacto fue la película o fue Rosemary Forsyth, de eso ya hablaremos, de la cual nos enamoramos todos en aquella época, que es la protagonista femenina de la película y que nos dejó a todos boquiabiertos. Pero sí que es cierto que en aquel momento, el año 65, 66, la aparición del Señor de la Guerra, que fue una película no demasiado reconocida por la crítica al uso, ni siquiera por el público, nos hizo ir un poco contracorriente y empeñarnos en defenderla y en situarla en el lugar que creíamos que se merece. Primero porque descubríamos a un director, para nosotros desconocido, que era Franklin Schaffner, que nos parecía un director de muchísimo interés, como luego se ha demostrado a lo largo de su filmografía.
A mí me parece que ciertamente Safner, que es un señor que tiene una procedencia teatral, estudió arte dramático, fue director de teatro en Broadway, de éxito, luego fue un excelente realizador de televisión, como tú bien has dicho, con varios premios Emmy. Yo recuerdo ahora el que tuvo por 12 hombres sin piedad, la obra televisiva, no la película, y El motín del Caine. Luego es una cosa curiosa que no saben muchos, que Franklin Schaffner fue elegido por el presidente Kennedy para que le dirigiera y le rodara los discursos, y este hombre luego llegó con este bagaje, por un lado teatral y por otro lado televisivo, al cine, y una de sus primeras películas, realmente la primera importante, fue El señor de la guerra, que yo creo, y también conviene decirlo, que se hizo gracias a la aportación de Charlton Heston. Charlton Heston, que ya era una figura, vamos, deslumbrante, ya había hecho Ben-Hur, había hecho El Cid, había hecho grandes películas, realmente es un personaje contradictorio, porque la imagen que tenemos muchas veces de Charlton Heston, por las cosas que dice y hace últimamente, nos da la sensación que es un personaje poco recomendable. Y sin embargo, no hay que olvidar que Charlton Heston ayudó definitivamente, con su presencia, a que se hiciera El señor de la guerra, como ayudó definitivamente a que Orson Welles pudiera hacerse de mal, como ayudó a Peckinpah para que Mayor Dandy no se destruyera. Es decir, que Charlton Heston es un personaje que conviene situar en su lugar, porque evidentemente no es tan cretino, tan cantamañanas como a veces nos parece, y a lo largo de la historia del cine ha sido su presencia en ciertas películas definitiva para que se hicieran esas películas, como es el caso del Señor de la Guerra. Por otro lado, y aprovecho yo esta oportunidad, yo reivindico un poco a Charlton Heston incluso como actor. Es un hombre que no figura casi nunca en ninguna selección de los mejores actores del cine americano, siempre se ha considerado simplemente una gran presencia física, eso no lo discute nadie. Había un crítico francés que decía que Charlton Heston era un axioma en sí mismo, porque con solo su presencia no había nada más que decir. Yo creo que Charlton Heston ha hecho trabajos excelentes como actor, uno de ellos puede ser El señor de la guerra, y evidentemente me parece que es un actor nada despreciable, un actor al estilo americano, sobrio, austero, con sus emociones y sentimientos interiorizados, nada gestual, nada muequero, y luego, claro, con esa presencia física, ese rostro que parece que está modelado por Miguel Ángel, que realmente es un personaje que sale en una película y ya no pasa desapercibido, haga lo que haga. Pero vamos, del Señor de la Guerra, para terminar, yo diría que es muy importante el aspecto que tú has dicho, el tratamiento de la Edad Media verdaderamente sugerente, sugestivo y original que hace Franklin Schaffner en esta película, buscando esa Edad Media más pobre, más miserable, más austera, de una ambientación a base de colores pardos, no grandes colores brillantes, con una fotografía excepcional, una ambientación, un vestuario que rompía mucho con los tópicos del tratamiento medieval del cine de Hollywood y que no cabe duda que es el antecedente de otra gran película sobre la misma época que hizo John Huston, El paseo por el amor y la muerte, que parece que estaba también un poco inspirada en la iconografía del Señor de la Guerra. Y ya por último yo diría que es muy importante en Schaffner y sobre todo en El señor de la guerra dos aspectos que yo creo que nos llevan a su procedencia. Por un lado, su procedencia teatral está clara en la puesta en escena, la utilización del escope y el movimiento escénico de los actores, que a veces es casi un movimiento a base de crear equilibrios, de crear compensaciones, crear líneas de interés en un movimiento a veces geométrico, que yo creo que procede de su experiencia teatral. Y luego, una cosa que a mí personalmente me parece atrayente y sugestiva, que es un poco quizás por su procedencia televisiva, es el tratamiento que da a los rostros, a los primeros planos y a las miradas. En esta película hay dos historias, la historia que se cuenta y una historia subterránea, subliminal, sugerida, que se cuenta solo a base de un tratamiento de rostros y de miradas y de pequeños encuentros entre las miradas, pequeñas complicidades entre las miradas, que a mí me parece que sugieren otra película que no se dice de una forma exterior, pero que está en El señor de la guerra y que la hace, en mi opinión, una película muy sugestiva y que evidentemente los años no han pasado sobre ella, sino que se mantiene con mucho vigor y mucha frescura. Muy bien, muchas gracias, Antonio Jiménez Rico. Y del Señor de la Guerra, el Señor de los Libros, Luis Alberto de Cuenca, buenas noches. Buenas noches. Es el director, como saben ustedes, de la Biblioteca Nacional. Y además también compartes tu fascinación por Rosemary Forsyth, además de la película, ¿no? Desde luego, y por esta película que en algún otro de estos coloquios ha salido, El Señor de la Guerra, que me diste una gran noticia cuando dijiste que la ibas a poner y que la vamos a ver ahora por fin.
La verdad es una película, para mí, absolutamente mítica. Y es curioso que no la vi cuando la visteis vosotros, cuando se estrenó, que yo creo que se estrenó en el 66, Sí. no en el 65. 66. Debió ser en el primer trimestre del 66, Primavera o algo así. primavera del 66. No la pude ver y luego la descubrí a partir precisamente de una experiencia literaria de un poeta catalán de expresión castellana, Juan Eduardo Cirlot, que se vio absolutamente fascinado, también como vosotros, por Rosemary Forsyth, y le dedicó una cantidad enorme de libros que se llamaban precisamente Bronwyn 1, Bronwyn 2, variaciones, permutaciones, que a mí me fascinaban cuando tenía 20, 22 años, y que me llevó precisamente a ver esta película en vídeo. Me la prestó un amigo de Zamora, Javier Martín Aranda, que lo conoce.